parábola, hipérbola, ¿sí? Y arrancamos puntualmente a ver parábolas, ¿sí? La clase pasada trabajamos con parábolas cóncavas hacia arriba, cóncavas hacia abajo, como era este caso, donde teníamos una función de x, ¿sí? Una función y de x. Recordamos que se podía escribir en forma polinómica o en forma canónica. La forma canónica nos daba precisamente el vértice, ¿no?, de la parábola, x sub 0, y sub 0, ¿sí? Bueno, y también vimos que había curvas que eran parábolas que no eran función de x, porque a un valor de x le correspondían dos valores de y, ¿sí? Pero son también curvas con las que podemos trabajar a pesar de que no sean funciones. Lo único que cambiaba era que las variables x e y están intercambiadas, ¿sí? Y bueno, en el caso de que A sea positivo, ahora va a ser cóncava hacia la derecha, y si A es negativo, la curva será cóncava hacia la izquierda. También vimos cómo obtener el vértice para este caso de curvas, ¿sí? La fórmula es exactamente la misma, solamente que cambian el orden de las variables, ¿sí? Y bueno, el elemento fundamental que cambia de una parábola cóncava hacia arriba, o en cóncava verticalmente y cóncava horizontalmente, es el eje de simetría, ¿no? ¿Sí? En la que ya conocemos habitualmente, el eje de simetría es vertical, es una recta vertical, y en estas nuevas que veremos ahora, el eje de simetría, como se ve acá en línea punteada, es horizontal, ¿sí? Em, bien, bueno, vamos a pasar a otra curva. Nosotros ya trabajamos con circunferencias, seguramente recuerden en la unidad 1, aunque sea de nombre, que trabajamos con la circunferencia trigonométrica. Bueno, una circunferencia, si lo pensamos como un lugar geométrico, si es un conjunto de puntos que están todos a la misma distancia, en este caso la llamamos R, esa distancia. Fíjense que lógicamente mayor o igual que cero, porque las distancias son positivas en principio. Bien, es un conjunto de puntos que está a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, ¿sí? Acá en este caso se ve perfectamente, por ejemplo en este caso, ¿sí?, que todos los puntos que están en azul equidistan o están a la misma distancia de este punto C, que en nuestro caso es el origen, ¿sí? Precisamente en este caso, este R vale 2, ¿no? La distancia de acá a acá es 2, de acá a acá es 2, de este punto a este punto es 2, ¿sí? Esto es una circunferencia de radio 2. En este caso tenemos una circunferencia de radio 3. Bueno, la ecuación de una Perdón, circunferencia... te hago una pregunta. Dice mayor o igual a cero, pero igual a cero no tiene sentido, Bueno, ¿sí? no, en el caso de que sea igual a cero es como el caso extremo, ¿sí? Es una buena pregunta. Sería el caso extremo donde la circunferencia, fíjate, si nosotros ponemos... ahí te respondo esta pregunta cuando analicemos esta fórmula. Pero Bueno, sí, tenés dale. razón, si fuera cero no habría circunferencia, ¿no? Esa sería la idea porque no hay distancia. Eh, pero bueno, la idea sería la siguiente, y ahí voy a contestar esa pregunta. La fórmula o la ecuación de una circunferencia centrada en el origen de radio R va a tener esta forma, ¿sí? X cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado o esa distancia al cuadrado. En este caso, por ejemplo, la distancia dijimos, o el radio, que es 2, ¿no? Entonces, nuestra formulita, en este caso de la izquierda, será x cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado, o sea, a 4. Por otro lado, en el caso de la derecha, nuestro radio es 3, así que será x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿sí? Como vemos acá. En el caso de que la distancia sea 0, ¿sí?, esto nos quedaría 0 al cuadrado, o sea, 0. Bien, ¿y cuántos puntos verifican esta igualdad? ¿Qué punto verifica que x al cuadrado más y al cuadrado valga 0? Un único punto que sería cero. Bien, solo el 0, ¿no? Solo el 0, 0. ¿Sí? Porque del momento que yo pongo otro punto, por ejemplo, no sé, si a x le pongo que vale 1, y ya está, esto da positivo y lo que le agregue me va a dar más grande que 0. Nunca va a verificar la igualdad, ¿no? Entonces,
En ese caso puntual donde R es igual a 0, es el caso límite de que la circunferencia se dice que se reduce a un punto, ¿sí? Termina siendo un punto. No es un caso que nos interese mucho estudiar, sí, pero por definición está aceptado porque eso sigue siendo una curva, ¿sí? A pesar de que no lo veamos en el gráfico específicamente como algo curvo, sigue cumpliendo con la definición de curva, ¿no? Tenemos una expresión de xy igualada a 0, ¿sí? Eh, y esta ecuación precisamente tiene sentido solamente si el punto xy es el origen. Es como si fuéramos reduciendo el valor del radio, ¿sí? Imaginen, no sé, que vamos al revés, ¿sí? Tenemos radio 3, radio 2, lo vamos achicando, achicando, achicando cada vez más. Cuando el radio llega a 0, que es el límite, se reduce al punto, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bien. Fíjense que... ¿qué iba a mencionar? Ah, sí, por ejemplo, que vamos a este caso de acá. Lo voy a marcar. Esto que voy a decir parece una pavada, pero siempre está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando yo tengo la ecuación de una circunferencia o de cualquier cosa, lo que estoy diciendo es que todos estos puntos que están en rojo verifican esta igualdad. Por ejemplo, tomamos uno fácil. El 3,0 que está acá, donde está mi mouse, es parte de la circunferencia, ¿no? Como es parte de la circunferencia, verifica esta igualdad. Fijémonos, 3 al cuadrado 9, más 0 al cuadrado, bueno, 9 más 0 da 9, ¿no? Este punto que está acá, el 3,3, no forma parte de la circunferencia, ¿no? Bueno, porque 3 al cuadrado más 3 al cuadrado no da 9, ¿sí? Entonces, ese punto está por fuera. Y eso recordemos siempre que la ecuación me indica los puntos que pertenecen a la curva, ¿sí? Bien, y acá una pregunta. ¿Una circunferencia representa una función? Según lo que estuvimos hablando la clase anterior. No. No, claramente no, porque para un valor de x tenemos dos valores diferentes de y. Y la definición de función me pide que haya un único valor de y para cada valor de x, ¿no? Sería una función si tomamos media circunferencia nada más, ¿no? Si esta parte de abajo la sacamos, ahí este arquito no tendría problema, ¿sí? Pero toda la circunferencia no representa una función. Bien, si hacemos una pequeña modificación en la fórmula de circunferencia, nosotros habíamos dicho que esta circunferencia está centrada en el origen, ¿sí? Si nosotros queremos que esté centrada en otro punto, lo que hacemos es eh, a las variables restarle a cada componente la coordenada del centro, ¿sí? Por ejemplo, esta ecuación de esta circunferencia en particular es una circunferencia de radio R, pero que ahora ya no está centrada en el origen, sino que está centrada en este punto x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Por ejemplo, veamos esta circunferencia azul, ¿sí? Esta circunferencia es una circunferencia de radio 2, ¿sí? Se ve que la distancia del centro a un punto de afuera es 2, ¿sí? Pero está centrada en el punto 2, 1, ¿no? 2 en x, 1 en y. Entonces, a la variable x le voy a restar 2, ¿sí? Que este es el centro, la coordenada en x, perdón, del centro, al cuadrado, más y menos 1, que es la coordenada en y, al cuadrado. Igual a 4 porque es radio al cuadrado, ¿sí? Bien, fíjense que esta cosa de restarle a x y restarle a y, ¿sí? Es algo que ya venimos haciendo en las parábolas también, ¿sí? Seguramente si alguno está cursando análisis, ya haya visto esto también. Bien, ¿qué tenemos que tener cuidado cuando desplazamos una circunferencia o cualquier curva? ¿Sí? Si el centro, por ejemplo, acá tiene una de las coordenadas es negativa, si yo tengo x menos x sub 0, bueno, esto me va a quedar x menos menos 3, ¿no? Entonces, esto va a quedar positivo. X más 3 al cuadrado. Más y menos, bueno, en este caso es 2, así que directamente y menos 2. Y ya viendo esta ecuación, ¿sí?
ya deberíamos a partir de ahora entender que esto es una circunferencia. Ya viendo solamente la ecuación de radio 3, centrada en -3, le cambiamos el signo, 2. ¿Ok? Bien, una vez que yo me hago el dibujito, siempre está bueno tomar un par de puntos y verificar que armé bien la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve el 0,2, este punto de acá, el 0,2, pertenece a la circunferencia y si se fijan, verifica la ecuación, ¿no? Esto me queda 0 más 3, queda 3, al cuadrado da 9, y si a la i le pongo 2, esto se anula, ¿no? Me queda 9 igual a 9, o sea que en principio tiene pinta de que arme bien la ecuación. Bueno, esto es lo que decía un poco hoy, y también respondiendo la pregunta del compañero, ¿sí? Si r es igual a 0, la distancia es igual a 0, la ecuación se reduce a esto, ¿no? Algo igualado a 0 y solamente se satisface, hoy se satisfacía por el origen, porque el centro del origen, ¿no? Pero si estuviera descentrada la circunferencia, esto se va a satisfacer por un punto de la forma x sub 0 y sub 0. Por ejemplo acá, ¿no? Si no hubiera sido de radio 3, hubiera sido radio 0, esta ecuación se reduce a un punto, ¿no? Al punto -3, 2. ¿Sí? O sea, se reduce al centro de alguna manera. Bien. Y otra cuestión también interesante, que ya lo hicimos la clase pasada, es que si desarrollamos los binomios, estos binomios, o sea, esto es x menos x sub 0 por x menos x sub 0, ¿no? Si hacemos todas las distributivas y demás, y lo mismo acá, llegamos a una expresión de este tipo. Y esto, aunque no parezca y no tenga la forma en la que ya conocemos la circunferencia, también, si yo desarrollo, es una circunferencia. ¿Sí? Puede estar dada de esta forma o de esta forma. Y bueno, así como podemos desarrollar estas expresiones y llegar a algo de este estilo, también completando cuadrados podemos pasar de una expresión de este tipo a una de este tipo. ¿Sí? Así que bueno, no siempre va a venir dada de forma cómoda la circunferencia, que yo pueda encontrar el centro y el radio tan fácil. ¿Sí? Puede venir dada de esta forma y que yo tenga que elaborar un poquito la expresión completando cuadrados y demás. Bueno, por eso hay que tener claro, eh, bien claro este método, ¿sí? Bien, podríamos tratar de hacer un ejercicio rápido de estos. Por ejemplo, este es muy directo, ¿sí? Nos piden una circunferencia de radio raíz de 2 centrada en el punto 1/4 menos 1/2. Bueno, me voy a la formulita general de la circunferencia. Esto es una circunferencia centrada en x0 y sub 0 de radio r, ¿no? Así que me la copio. Todas estas fórmulas está bueno que las vayan anotando como en una especie de lista para ustedes. Después se las van a ir acordando ya de memoria. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar en este caso? En x está centrada en 1/4, así que esto será x menos 1/4. En y está centrada en la coordenada en y del centro es menos 1/2. Entonces acá vamos a poner menos 1/2 y menos 1/2 queda más 1/2. Y el radio es raíz de 2. Entonces, ¿cómo va a quedar esto de acá? Todo eso. Igual a 2. Igual a 2, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado es 2. Bueno, ya tenemos ahí la ecuación de la circunferencia. Sí. Bien, y esto no quiero hacer mucha vuelta, sí, porque ya lo acabamos de ver recién. Nos pide decidir si este punto pertenece o no a la circunferencia. Bueno, habrá que reemplazar este punto en la ecuación que me armé y ver si se verifica la igualdad, ¿no? La pregunta es, ¿pertenece Q a la circunferencia? Bueno, vamos y hacemos la cuentita, ¿sí? Si reemplazo a x y a y
por las coordenadas de este punto, me tiene que dar igual a 2. Acá tenemos menos 3/4. Y acá tenemos 1/2. Bueno, esto si se fijan da menos 3/4 menos 1/4 es menos 1 al cuadrado a 1 más, y esto es 1/2 más 1/2, 1 al cuadrado también da 1. Bueno, lógicamente 1 más 1, 2, o sea que este punto sí pertenece a la circunferencia, ya que verifica la ecuación, ¿no? O la igualdad. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre circunferencia o avanzamos con elipses? Por ahora no. ¿Estamos bien? Bueno. Por ahora nada, todo bien. Va a haber mucho de esto de formulitas, ¿sí? De acordarse cuál es la expresión general de la ecuación de cada curva. La de la recta ya la conocemos, que es I igual a mx más b, por ejemplo, una de las posibilidades. Ya vimos las de las parábolas, ¿sí? Uno se tiene que acordar de esto, que ya lo vienen trabajando hace bastante, ya de secundaria incluso, todas estas fórmulas. Bueno, agregamos la de la circunferencia. Un poco lo que por ahí les recomendamos, chicos, es que anótense todas las fórmulas y vayan viendo qué tienen en común, qué tienen en distinto, ¿no? La recta no tiene componentes al cuadrado, la parábola tiene una de las variables al cuadrado, la circunferencia tiene las dos variables al cuadrado, ¿sí? Los signos también son importantes, después van a ver la diferencia entre elipse y hipérbola. Ese tipo de detalles son los que tienen que tener en cuenta de las fórmulas. Sí, porque si uno le busca la relación también es más fácil acordarse, ¿no? Decir la parábola tenía una elevada al cuadrado, la circunferencia 2, uno hace relaciones y se acuerda más sencillo. Bueno, este de completar al cuadrado ya habíamos hecho uno el otro día. Por ahí si alguno piensa que está medio verde todavía con esto de completar cuadrados, nosotros no hacemos una explicación súper en detalle esto porque ya se vio en elementos, ¿sí? Eh, la verdad, a mí particularmente me encantaría tener tiempo de explicar absolutamente todo en súper detalle de nuevo, pero bueno, por una cuestión lógica, las cosas que ya vieron en alguna otra materia las dejamos para que las revisen ustedes y cualquier cosa obviamente consulten en las clases de consulta, ¿sí? Eh, Así que bueno, sigamos con elipses, ¿sí? Nos queda elipses e hipérbolas de curvas planas. Bien, vamos a llamar elipse de centro 0, 0 al conjunto de todos los puntos x, y que satisfacen una ecuación de esta forma. Y fíjense que tiene una onda la circunferencia, ¿sí? Solamente que ya no tenemos un radio elevado al cuadrado, sino que esta ecuación está igualada a 1 siempre. Y aparecen estas dos cosas acá, este a al cuadrado y este b al cuadrado. Bien, y la definición me dice que A y B son números reales positivos. Estos dos numeritos de acá son reales positivos. Bien, me interesa analizar esto directamente desde el gráfico porque es súper fácil de ver cómo se comporta una elipse y qué relación tiene su ecuación con el gráfico, ¿sí? Particularmente una elipse va a tener dos ejes de simetría, ¿sí? Es decir, eh, vamos a tener dos líneas que actúan como si fueran un espejo. Ahora lo vemos acá en el gráfico. Y los valores de A y de B, que son los que están debajo, ¿sí? En el divisor, determinan dos semiejes, ¿sí? Que se llaman semieje mayor y semieje menor, de acuerdo a su valor. Si el más grande obviamente va a ser el mayor, el más chico el menor. Tomemos, por ejemplo, esta elipse de acá, ¿sí? Para esta elipse,
fíjense que hay dos ejes de simetría. En este caso, un eje de simetría es el eje X. ¿Por qué eje de simetría? Fíjense que me queda la misma gráfica por arriba que por debajo, ¿no? El eje X actúa como si fuera un espejo ahí. Y el eje Y también es un eje de simetría, ¿sí? Porque me queda la misma gráfica a la izquierda que a la derecha. ¿Ok? Bien, este valor de acá, fíjense que hablamos de semieje, porque es la mitad de lo que sería esta parte de la elipse. Este semieje va a indicar el valor de A y este semieje va a indicar el valor de B. ¿Ok? En este caso, A vale 5, fíjense que tenemos del 0 al 5, es la distancia que hay entre el centro y este extremo, ¿sí? Y en este caso B vale 3. Lógicamente está centrada en 0, 0 esta elipse, ¿sí? Así que, ¿cómo vamos a armar la ecuación? Y bueno, será x al cuadrado sobre a al cuadrado. Como a vale 5, va a ser sobre 25. Y acá tenemos y al cuadrado sobre b al cuadrado, como b vale 3, esto me va a quedar 9, ¿sí? Y como dije antes, igualado siempre a 1. Bien, un detalle, ¿sí? Fíjense que si A es mayor que B, ¿sí? La elipse va a quedar más aplastada sobre el eje horizontal, ¿no? Hablando por ahí en términos no tan matemáticos. Y siempre que esto sea más grande que esto, va a quedar más aplastada la elipse eh, sobre el eje X. En cambio, si pasa como acá, que B es más grande que A, ¿sí? La elipse quedará un poco más aplastada en relación al eje Y, ¿no? En algunos casos se habla de elipses eh, horizontales, elipses verticales, estoy hablando por ahí mal y pronto, pero como para que se entienda la idea. Pero bueno, la fórmula es exactamente la misma, ¿sí? Fíjense, tenemos a igual a 2, entonces abajo de la x va a aparecer 2 al cuadrado, o sea 4, y acá tenemos b igual a 4, o sea que abajo de la y va a aparecer 4 al cuadrado, que es 16. ¿Sí se entiende más o menos cómo funciona la fórmula? Sí, Sí, sí. sí. Bien, fíjense que siempre verifica lo mismo que digo siempre, ¿no? Si tomo un punto cualquiera, yo tomo uno fácil para no buscar uno súper complicado, pero por ejemplo acá el punto 2, 0, ¿sí? Yo reemplazo la coordenada en x por 2, me queda 2 al cuadrado 4 sobre 4, 1, queda esta parte, y como la componente ni es 0, todo esto se anula. Bueno, y 1 es igual a 1, ¿no? O sea, ese punto verifica la ecuación. Bien, al igual que en la circunferencia, Un- ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder... Hay un detalle, Pablo, de Sí, que no siempre por ahí a primera instancia se les va a presentar igualada a uno, ¿sí? A veces lo tienen que ah, sí. conseguir ustedes ese uno, ¿sí? Fácil, dividen ambos miembros por un mismo número, por el número que tengan y ahí consiguen el uno, ¿sí? Pero no siempre va a estar así tan fácil como por ahí el ejemplo Sí, que sí, está. como el ejemplo de acá, sí. No me acuerdo si puse un ejemplo después o no, pero podemos poner uno rápido, como para que... Si A y B son iguales, ¿te queda una circunferencia o...? Sí, excelente, Exacto. excelente observación, sí. Si A y B son iguales, fíjate, por ejemplo, eh, de hecho, se suele decir, vieron, por ejemplo, que el cuadrado es un caso particular del rectángulo, ¿no? O sea, un cuadrado es un rectángulo también, cumple con las características del rectángulo. Bueno, una circunferencia, si lo pensamos, también es una elipse. O sea, cumple con las características de la elipse. Eh, Fíjate que si yo tengo una cosa de este estilo, por ejemplo, esto es equivalente eh, a poner x cuadrado. ¿Una circunferencia cumple con las características de una elipse, dijiste? Claro, porque mirá, a ver si te ¿No era convenzo que con todos esto. los valores tenían que ser iguales del centro a los puntos? Claro, ojo, una elipse no siempre es una circunferencia. Por ejemplo, esto no es una circunferencia, claramente. Pero una circunferencia sí es una elipse. Es un caso particular donde B y A son iguales. ¿Se Ah, está entiende la bien, idea? está bien, ¿Sí? donde A y B sean iguales. Es Donde A y B sean iguales.
La misma idea Claro, que con el ejemplo anterior que dio Pablo. No todos los rectángulos son cuadrados, pero sí los cuadrados son rectángulos, ¿no? Porque lo que define al rectángulo son los ángulos rectos y los lados paralelos. Y el claro. cuadrado los tiene. Nada más que además le agrega una propiedad más, ¿no? Que es que los lados miden lo mismo. Y lo mismo con la Exacto. elipse, ¿sí? Bueno, acá fíjate, si tenés una elipse, por ejemplo, en principio ponele que vos no sabés mucho y decís, bueno, esto es una elipse, ¿sí? Donde A y B son iguales. Esto lo podemos juntar, ¿no? Fíjate que si yo hago distributiva acá, vuelvo a esta expresión, ¿sí? Y ahora si el 9 lo paso por allá, multiplicando, me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Bueno, esto es una circunferencia de radio 3, según lo que vimos recién, ¿no? Entrar en el origen. Claro. Así que Oye, bueno, sí, como para responder bien claro, sí. Si A y B son iguales, eh, esa elipse pasaría a ser una circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia. Bueno, y por ejemplo, sí, como para reforzar esa idea eh, que dijo Gonza recién, si por ejemplo me viene dada así la ecuación, ¿sí? Puede pasar que no me venga dada de forma tan cómoda. Bueno, recuerden que la elipse tiene que estar igualada a 1 acá. Entonces, una buena opción en este caso es dividir por 36 a ambos miembros, ¿no? Yo divido por 36 acá y divido por 36 acá. Recuerden que cuando tenemos dos términos tenemos que dividir a los dos términos, ¿no? ¿Sí? O divido a todo esto por 36 y después hago distributiva como quiera. Bueno, ahora esto da 1. ¿Sí? Paren que si quieren lo hago un costadito, así no se pierden con lo que hicimos. Bueno, el 4 justo el 36 justo es múltiplo del 4, entonces podemos cancelar acá. Si dividimos por 4, acá me queda 1 y acá me queda 9. Entonces esto queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 36. Y 36 sobre 36 me queda 1, ¿no? Bueno, esto habitualmente nos van a pedir, muchas veces cuando nos dan algo así, nos piden describir esta curva, dar las características de esta curva. Bueno, en este caso, ¿qué diríamos? Diríamos, tenemos una elipse de semieje menor a igual a 3, ¿no? Sería en este caso, esto es 3 al cuadrado. Y semieje mayor b igual a 6, porque esto es 6 al cuadrado. Bueno, solamente para que vean eso, que no siempre va a venir dada de esta forma, ¿sí? Al igual que la circunferencia también puede venir dada de otra manera. Bien, y al igual también que la circunferencia, ¿sí? Eh, también podemos descentrarla de ese elipse, ¿sí? O sea, sacarla del origen, sacar el centro del origen. Y lo vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? Vamos a poner x menos x sub 0 e y menos y sub 0. Sí, acá creo esto no hace falta darle mucha vuelta porque es exactamente igual, sí, pero por ejemplo, una elipse centrada en menos un medio cero de semiejes a igual a 2 y b igual a 7. Bueno, agarro esta curva y reemplazamos, y nos va a quedar lo de abajo. Acá quedará menos un medio, o sea, más un medio. Acá quedará y menos cero, que es y directamente, ¿no? Bueno, a dice semiejes a igual a 2, o sea, 2 al cuadrado 4, y b igual a 7, o sea, 7 al cuadrado 49. Y ahí tengo la ecuación de mi elipse con estas características, ¿no? Bueno, bastante simple de operar, ¿sí? Lo único que hay que acordarse es, como veníamos diciendo, la fórmula. Por eso se hace una listita ahí
Se anota circunferencia tanto, elipse tanto, después buscan la relación también que hay entre cada una, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando un poquito. ¿Alguna pregunta de elipses? No, no. ¿Vamos bien? Bueno, nos queda en general para los alumnos la más complicada, ¿sí? Que son las hipérbolas. Bueno, fíjense que en la ecuación, ¿sí? Se llama hipérbola de centro 0, 0, el conjunto de todos los puntos que satisfacen una ecuación de este tipo. ¿Sí? Exactamente igual al elipse, solamente que en lugar de un más, aparece un menos. ¿Sí? Bueno, A y B siguen siendo números reales positivos, así que eso no cambió. Sí, lo único que cambia en la ecuación es que tenemos un menos ahí entre medio de las variables. Sin embargo, en el gráfico lo cambia todo eso, ya vamos a ver. Yo acá puse un ejemplo, como para analizar directamente el ejemplo y que vean qué forma tiene la gráfica. Me parece más piola arrancar de un ejemplo y ver los elementos a partir de ahí. Supongamos acá que A vale 3, o sea, 3 al cuadrado me da 9, y B vale 2. ¿Sí? Bueno, yo acá armé el grafiquito. Para que voy a bajar así. Así queda el gráfico en la misma hoja. Ahí está. Bueno, esto si lo metemos en la graficadora, ¿sí? Me da la gráfica de la hipérbola en cuestión. Bueno, y acá abajo yo puse las características que vamos a mencionarlas de a poquito y ahora las vamos a ver en el gráfico de abajo. Este es el gráfico así pelado, ¿sí? Sin nada, solamente tiene la hipérbola y el centro de la hipérbola que está en 0, 0. Bueno, spoiler, sí, de la misma manera que descentramos las anteriores, vamos a poder descentrar la hipérbola, ¿sí? Le ponemos x menos algo, y menos algo, se va a mover esa hipérbola, ¿sí? Bien. Al igual que la elipse, la hipérbola también posee dos ejes de simetría. Fíjense, de vuelta lo mismo, ¿no? Si yo tomo el eje X, ¿sí? La gráfica por encima del eje X me queda igual que la gráfica por debajo, está reflejada, ¿no? Respecto al eje X, actúa como un espejo. Y el eje Y también es un eje de simetría, ¿sí? Tengo simetría respecto de esta línea de acá, actúa como un espejo. Bien, la intersección entre esos dos ejes de simetría, se fijan, en este caso los ejes X e Y, me dan el centro de la hipérbola. Bien, hay un eje de simetría que atraviesa la curva. Fíjense, el eje X corta la curva roja, mientras que el eje Y no la corta, ¿sí? En ningún punto. Bueno, el eje que la corta se llama eje transversal y el que no la corta se llama eje imaginario. En este caso, esta es una hipérbola cuyo eje transversal es el eje X, o la recta Y igual a 0. Bien, al igual que en las parábolas, las hipérbolas tienen vértice también, ¿sí? Y no son más que las intersecciones del eje transversal con, eh, con la hipérbola, con lo que está en rojo, ¿sí? Fíjense que si seguimos el eje transversal, en un momento se corta con la hipérbola, ahí tenemos un vértice, y acá tenemos el otro vértice. ¿Sí? Va a tener dos vértices. Fíjense que me dice que las coordenadas de los vértices son menos A0, que sería este punto de acá, y A0, que sería este punto de acá. Si miramos la formulita, recuerden que A era 9, o sea, 3 al cuadrado, ¿sí? Que es el valor de A. Entonces, este va a ser el punto 3, 0, este sería el punto menos 3, 0, serán los vértices de la hipérbola. Bien, vamos a verlo acá abajo, todo esto que dije recién. Bien, y por último, la hipérbola tiene un par de asíntotas, cuyas ecuaciones vienen dadas por esta formulita, y ahora vamos a ver de dónde salen estas cosas de acá, ¿sí?
Voy a bajar esto así lo pueden ver todo. Bueno, no sé si cuánto recuerdan de análisis, de haber visto en la escuela, ¿sí? Una asíntota es una recta, ¿sí? A la que se va aproximando la función, ¿sí? La idea es que aparentemente no la toca nunca, ¿sí? Hay algunos casos extremos de asíntotas donde la función puede llegar a tocar, pero la idea central es que la función se va aproximando cada vez más a esa recta imaginaria en principio, ¿sí? Em, Bien, y acá, si uno mira con cariño, se ven, yo las marqué en línea punteada, se ve que la hipérbola se va acercando cada vez más a esas rectas, ¿no? Bien, entonces, tenemos eje transversal, eje imaginario, el centro de la parábola, tenemos dos vértices, ¿sí? Y tenemos dos asíntotas. Ahora, si se fijan bien, eh, acá yo armo un rectángulo que esto no es parte de la hipérbola, pero es una guía, nada más, ¿sí? Fíjense que este rectángulo, ¿sí? Desde el centro hasta acá, mide 3 unidades, que es justamente en nuestro caso el valor de A. Me voy a copiar la ecuación porque me quedó arriba. Así la podemos analizar. Y este 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Bien, y la altura ahí desde el centro hasta este punto es 2, ¿no? O sea, tenemos 3 y 2. Bien, y eso nos va a ayudar a encontrar la ecuación del asíntota. Empecemos por esta que está acá. Fíjense que esa asíntota pasa por este puntito en cuestión. Y si pasa por este punto, quiere decir que se mueve 3 en X y 2 en Y. Y se acuerdan que en una recta nosotros, analizando los movimientos, podemos encontrar la pendiente. Si esto se mueve 3 en X y 2 en Y, 3 en X y 2 en Y, 3 en X y 2 en Y, quiere decir que la pendiente es 2/3. Sí, no sé cuántos se acuerdan de eso, pero la pendiente es la variación, lo que varía la recta en Y, perdón, sobre lo que varía la recta en X, ¿no? O muchos se acordarán de la formulita, ¿sí? Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1, ¿sí? Bueno, acá fíjense que tenemos el punto 0, 0, acá tenemos el punto 3, 2. Entonces si hago 2 menos 0 y 3 menos 0, me queda la pendiente 2/3, ¿sí? Bueno, y además como pasa por el origen, como la ordenada al origen es justamente el 0, la ecuación de la recta va a quedar de esta forma, ¿sí? I igual a B sobre A por X. En nuestro caso, 2/3. Y la otra asíntota, bueno, quedará lo mismo pero negativa, ¿sí? Menos 2/3 X. Bueno, estas asíntotas, de vuelta, aunque no formen estrictamente parte de la línea roja, que es la hipérbola, nos ayudan mucho a graficar, ¿sí? Porque si nosotros graficamos estas asíntotas, que son rectas, que son simples de graficar, graficamos los vértices, ¿sí? Ya estamos mucho más cerca de graficar la hipérbola, ¿sí? Simplemente marcamos el vértice y tratamos de acercar esta hipérbola a la asíntota en cuestión. Y lo mismo para acá. Bien, acá están todo esto que dijimos recién, ¿sí? La ecuación de esta hipérbola es esto, el centro es 0, 0, eje transversal, eje X, eje imaginario, el eje Y. Los vértices son menos 3, 0 y 3, 0. Y las asíntotas están dadas por estas ecuaciones, que son dos rectas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estas son bastante más complicadas la curva. Por eso, freno un cachito por si alguien tiene alguna duda.
Profe, la hipérbola puede quedar el eje transversal que sea el eje Y, digamos. Sí, sí puede quedar y de hecho a eso íbamos ahora, ¿sí? Ah, bueno. Fíjense que a diferencia de la elipse, vuelvo un poquito arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan que la elipse era x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al haber un más, la elipse no me cambia nada si yo pongo x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado que si lo pongo así. Porque la suma, ya deberíamos saber a esta altura, sí que es conmutativa, ¿no? Eh, hacer a más b me da lo mismo que b más a, ¿sí? O hacer la suma de dos números en cualquier orden da lo mismo, ¿sí? Así que en la elipse yo puedo cambiar esto de orden que no va a afectar en lo absoluto a la curva, ¿sí? Sin embargo, en la hipérbola, si yo tengo esto, no es lo mismo que si tenemos lo mismo pero al revés, ¿no? Porque en la resta ustedes pueden probarlo fácilmente, eligiendo dos números cualesquiera, ¿sí? No es lo mismo hacer 5 menos 3 que 3 menos 5. Entonces, esta curva y esta curva no van a ser iguales. ¿Sí? No da lo mismo que aparezca x primero a que aparezca la y primero. Y esta pequeña diferencia es con lo que tiene que ver esa pregunta, ¿sí? Cuando la i aparezca, eh, no necesariamente primero, pero cuando lo que involucra i no tiene el signo menos, ¿sí? O es positivo, podríamos decir, ¿sí? Cuando toda esta parte es positiva, el eje transversal va a ser justamente el eje y. Y la parábola, y la hipérbola, perdón, va a quedar justamente al revés, ¿no? Va a quedar así y así, con el eje transversal, el eje y. A ver si puse algún dibujito abajo, creo que sí. También para los que se acuerden, en el caso de las hipérbolas, las funciones racionales homográficas son hipérbolas, son casos particulares de hipérbolas que por ahí lo vieron en la secundaria. Los que vieron función racional generalmente se ven Claro, por los ejemplo, casos de las eh, homográficas que son hipérbolas, que es donde ven bien, las asíntotas. Si vieron asíntotas, claro, si vieron asíntotas en la secundaria, salvo el logaritmo y la exponencial, es en este tipo de funciones, no suele ser en otro tipo de funciones. esta seguro le suena. eh, de secundaria. Y acá tienen asíntota. Bueno, bueno, les muestro un ejemplo de hipérbola con eje transversal en el eje Y. Bueno, como dije antes, ¿sí? Si una hipérbola tiene centro en el origen y su eje transversal ahora es el eje Y, en el eje X, la ecuación es la misma, pero intercambiamos, ¿sí? Ahora aparece positiva el término que tiene Y y negativo el término que tiene X. Bien, fíjense que ahora los vértices ya no van a estar relacionados con A, sino con B, ¿sí? Va a ser 0 menos B y 0B. Y supongamos que tenemos, por ejemplo, esta ecuación de acá, este ejemplo, ¿sí? Bien, fíjense, el centro va a ser 0, 0 porque la y la x no tienen nada restando entre paréntesis y no aparece un i menos 5 o un i menos 4, están solas al cuadrado, ¿sí? Ahora, como la y aparece positiva, este término de la y, el eje transversal es el eje y y el eje imaginario es el eje x. Los vértices van a ser, si esto es 16, a vale 4, ¿no? Quedaría 4 al cuadrado esto. O sea que los vértices son 0, 4 y 0 menos 4. Bien, acá está el dibujito, ¿sí? Para que se guíen bien. Fíjense que puse una escala de 2 en 2 porque era más práctico para este dibujo, fui saltando de 2 en 2. Pero acá tenemos el vértice 0, 4 y el vértice 0 menos 4. Y el eje transversal sí es el eje Y, corta a la hipérbola.
Bien, y las asíntotas siguen siendo, eh, se consiguen de la misma manera, ¿sí? B sobre A por X y menos B sobre A por X. Fíjense en este caso, B vale 4, A vale 3, o sea que me queda 4 tercios por X, tanto la recta creciente como la decreciente, ¿sí? Bien, lo único que tengo que tener cuidado de esto, pero no me quiero anticipar mucho ya cuando lleguen los ejercicios, lo, lo encontrarán, ¿sí? O saldrá ese problema. Eh, Fíjense que al momento, si en algún momento esta hipérbola se descentrara, ¿sí? Y se corriera, también se van a correr las asíntotas, ¿no? Tiene sentido eso. Yo esta hipérbola la corro, no sé, 3 unidades para la izquierda. Esta recta, estas asíntotas también van a quedar desplazadas, ¿sí? Entonces, la pendiente se va a mantener, ¿sí? Porque esta inclinación no va a tener problemas, ¿sí? Cuando yo desplace la recta, la hipérbola. Pero lo que sí ya no va a pasar por el origen, ¿sí? La ordenada de origen ya no va a ser cero como en este caso. Acá es como si tuviéramos un más cero, ¿no? De alguna manera. Entonces ahí tengo que prestar atención eh, cuál es el punto donde corta la asíntota una vez que desplazamos la hipérbola, ¿sí? No me quiero adelantar tanto, pero como para que lo vayan pensando ese concepto. Y ahí pregunta, ¿los ejes van a ser siempre horizontal o vertical? En, en principio de las que vamos a estudiar nosotros, sí, eh, van a ser hipérbolas con eje transversal, horizontal y vertical. Lo que sí puede pasar es que esté desplazado, ¿no? O sea, por ejemplo, ya si yo esta misma hipérbola la traslado una unidad hacia la derecha, ya el eje transversal no va a ser el eje Y, ¿no? Va a ser una recta que esté una unidad más para acá, si trasladé toda la hipérbola hacia la derecha. En ese caso, si lo trasladé una unidad, la recta será, la recta transversal o el eje transversal será la recta x igual a 1, ¿no? En ese caso. Pero sí vamos a trabajar solamente con ejes transversales, horizontales y verticales. Aparecen algunas, existen algunas hipérbolas donde los ejes transversales no son de esa forma. Un ejemplo es la que les mostré recién, miren. Eh, Acá arriba. Estaba muy arriba. Bueno, pero para que lo vean, ¿sí? Que existen. Acá, ¿no? Fíjense que el eje transversal estaría medio en diagonal, ¿no? En este caso. El eje imaginario también. Pero bueno, no vamos a estudiar esos casos, al menos gráficamente, ¿sí? No es que van a tener que graficar este tipo de hipérbolas. Bueno, bueno, habíamos parado, las vimos elipses, ya conocen las hipérbolas. Bueno, esto es lo mismo que ya dije hoy, ¿sí? Esto es igual para todas las curvas. Si las quiero descentrar, a la x le restamos x sub 0 y a la y le restamos y sub 0. Y vamos a tener el centro de la curva en cuestión. Bueno, a ver cómo estamos de tiempo y 54. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Eh, Bien, este es muy parecido justo al que había puesto hoy, ¿sí? Me parecía que había alguno acá abajo. Nos piden clasificar y hallar los elementos principales de la siguiente curva. Bueno, en principio tendría que determinar qué curva es o cuál curva es de todas las que vimos, ¿sí? Y así a simple vista no se nota esto.
¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? O para verlo mejor. Pasar todas las incógnitas a un lado. Bien, podemos pasar todos los términos que tengan X e Y a la izquierda. Y después hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿no? O sea, este lo tenemos por acá, restando. Y ahora podemos dividir todo por 36. Bueno, si divido esto por 36, queda así, ¿no? 36, esto sobre 36, y esto sobre 36 da 1, ¿no? Y acá podemos cancelar, esto ya lo hicimos hoy. Dividido por 4 y me da 9. Bueno, ¿qué curva es esta? Una hipérbola. Bien, es una hipérbola de las primeras que vimos, ¿no? Eje transversal, esta parte es positiva, así que el eje transversal va a ser el eje X, ¿sí? Además, esto no es obligatorio hacerlo, pero si uno quisiera, como para identificar bien quiénes son A y B, lo podemos escribir así, ¿sí? 36 es 6 al cuadrado, ahí tengo el valor de A, y 9 es 3 al cuadrado, ahí tengo el valor de B. Bien, me voy a copiar todo este análisis para hacerlo eh, en nuestra... Comparen que se trabó. Para hacerlo para este caso. Bueno, la ecuación en nuestro caso nos quedó así. Bueno, como dije antes, la podemos dejar como está arriba, no hay problema. Bueno, descentrada no está, ¿no? En principio, la X y la Y no tienen nada restando, así que el centro será 0, 0. Eje transversal, dijimos eje X, porque es el término positivo el que contiene el eje X, y el imaginario el eje Y. ¿Quiénes van a ser los vértices en este caso? El valor de A, ¿quién sería? 6. Bien, 6. Entonces los vértices van a ser menos 6, 0 y 6, 0. Bien, fíjense que yo ya me podría ir armando si quisiera. Que yo estuviera en mi carpeta. Acá no tengo el cuadriculado, pero a ver si me detecta la... Ah, sí. Sí, yo podría ir poniendo ya, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco el vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marco el otro vértice. Bueno, acá va a estar el eje transversal, sí, esto va a venir así, ¿no? Una cosa así y una cosa así. Bien, y este 3, ¿sí? Si yo me armo el rectangulito, o sea, subo 3 unidades, lo que me puede ayudar es a marcar las asíntotas en cuestión, ¿no? La asíntota va a pasar. Se ve esto, ¿no? Que hay acá hay 3 unidades y acá hay 6. Esto corresponde al valor de A y al valor de B. Entonces por acá podemos trazar, no sé si me va a quedar muy bien, pero la asíntota en cuestión, ¿sí? Y lo mismo por acá.
Obviamente esto en GeoGebra queda mucho más lindo, ¿no? Pero bueno, ya está, porque ahí tenemos las asíntotas. Lo único que nos queda es acercar la hipérbola al vértice, ¿sí? Y después acercarla de vuelta a la asíntota. Y lo mismo para este caso. Un esbozo esto, ¿no? Yo no tengo acá cuadrícula, nada, pero el cuadriculado debería quedar mucho mejor. Bien, ¿cómo me quedaría en este caso las ecuaciones de las asíntotas? Bueno, habíamos dicho B sobre A, ¿no? B en este caso vale 3 y A vale 6, así que queda 3 sextos, o lo que es lo mismo, un medio, ¿no? 3 sobre 6. Bien, lo llevamos a GeoGebra 2 segundos para chequearlo. Ahí va. Eh, bueno, ahí tengo mi hipérbola, vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está saltando de 2 en 2, pero es para que la vean ustedes bien. Bueno, acá están los vértices. Y las asíntotas, supuestamente, si es B sobre A, me quedaban un medio de X y menos un medio de X. Bueno, quedaron perfectas, ¿no? Ahí. Bien, fíjate que si por algún motivo me confundo y pongo otro número, por ejemplo, no sé, un cuarto en vez de un... Bueno, me queda cualquier cosa de asíntota, ¿no? Ahí corta la recta, ¿sí? No, así que bueno, eso graficando uno se puede dar más o menos cuenta si le quedó bien, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio 2, que es un ejercicio bastante típico, y ya creo que después tendríamos que pasar a, a superficies. Bien, nos pide hacer la intersección de la siguiente elipse. Ya nos dice que es una elipse, así que ya ni siquiera nos tenemos que fijar, pero... E indicar sus elementos principales, ¿sí? Semiejes, dónde está centrada y demás. Bien, algunas cosas ya podemos decir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el centro de esta elipse? ¿Alguno me dice? 6,3. Bien, 6,3, ¿no? Va a estar centrada en 6,3. Y además sabemos que sus semiejes... ¿Cuánto valdría A y cuánto valdría B en este caso? A vale 10 y B 5. Bien, A vale 10 y B vale 5, ¿no? 10 al cuadrado 100, 5 al cuadrado 25. Este sería el semieje mayor y este es el semieje menor, o sea que va a estar como más aplastada horizontalmente, ¿no? Podríamos decir, por ser el eje mayor, el semieje mayor horizontal. Esperen que cierro un poquito esto. Eh, Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo encontramos la intersección de esto con los ejes cartesianos? O sea, nosotros tenemos una elipse, ¿sí? Voy a buscar la elipse
Ah, esto en realidad para cualquier curva, cualquier Se me función. ocurre despejar X o Y, igualarlo a cero. Bueno, está buena la idea de igualar a cero. No me Pero gusta debe tanto ser la un... idea de despejar en principio, ¿sí? Porque es medio complicado, ¿no? Despejar una variable de ahí. Sí, Bueno, pero podemos hacer al revés, ¿no? Podemos reemplazar a una variable por cero, ¿sí? Ahora les muestro cuál sería la idea. Supongamos, no voy a dibujar este elipse en particular, supongamos que tengo una elipse cualquiera. Si yo quiero encontrar las intersecciones, por ejemplo, acá y acá, que son las intersecciones con el eje Y, ¿no? Si fuera una función sería la ordenada al origen, ¿no? Digo si fuera porque claramente hay dos, entonces no es una función, pero... eh, yo quiero encontrar este punto de acá. claro, No lo cuando X conozco. valga cero. Bien, este punto, la coordenada de este punto en X es 0, ¿no? Lo que no conozco es la coordenada en Y. Y acá lo mismo, ¿no? Yo sé que esta coordenada es 0, pero esta no la conozco. Entonces, bueno, si quiero hallar esta intersección, ¿sí? Tendría que Pablo, mirá que el reemplazar... puntero no se ve, ¿eh? Se ve solamente cuando escribís. Ah, no se ve el mouse. No, ahora el mouse sí, creo que cuando estás con la graficadora no se ve. Ah, ¿el dibujo se está viendo o no? Sí, el dibujo sí, por eso te digo, se ve cuando escribís, pero cuando decías acá, ahí no se estaba viendo. Ah, no se veía, ok, ok. Sí. Eh, bueno, Pero si en usás el la mouse, función... la flechita se ve, ¿eh? No, sí, ok, ok, perfecto. Está bien, lo que ya entendí, sí, no, ya entendí, perdón. Como viste que Eh, la tableta te hace de puntero también, esa no se claro, ve. lo señalé con el lápiz, tenés razón, sí. Claro. Eh, bueno, entonces para encontrar estos puntos, yo sé que la X acá vale 0. Me falta encontrar cuánto tendría que valer la Y para que esta ecuación se cumpla, ¿no? Bueno, reemplazamos a X por 0 y despejamos el valor de Y correspondiente. Y al revés, si quiero encontrar las intersecciones con el eje X, ¿no? Con el eje X, yo sé que acá estos puntos son de la forma X y la coordenada en Y vale 0, ¿no? Bueno, entonces, como esta coordenada eh, vale, como esta coordenada en Y vale 0, reemplazamos a Y por 0 y ahí podemos hacer el despeje sin ningún problema. Bueno, este era un caso puntual, no es este precisamente porque esta elipse está centrada en el origen, pero vamos a ver qué pasa si está centrada en otro lado. Pero el procedimiento de encontrar los cortes con los ejes cartesianos es el mismo, ¿sí? Para encontrar los cortes con el eje Y, reemplazamos a la X por 0. Y para encontrar los cortes con el eje X, reemplazamos a la Y por 0. Entonces, bueno, hagamos eso. Cortes con... Empezamos con el eje X. Bien, fíjense que cuando hablamos de intersección, ¿sí? Otra cosa interesante para tener en cuenta, porque después vamos a ver mucha intersección entre superficies, curvas, ya estuvimos viendo algo de intersección de planos, ¿sí? ¿Están de acuerdo que los, para encontrar los cortes con el eje Y, ¿sí? Para encontrar los cortes con el eje Y, lo que estamos haciendo es buscar la intersección de la elipse con la recta X igual a 0? Es eso lo que estamos buscando, ¿no? ¿Dónde esta recta X igual a 0 corta la elipse? ¿Sí? Bueno, eso matemáticamente lo escribíamos como un sistema de ecuaciones habitualmente. A ver si lo escribo de esta forma, si se entiende lo que quiero decir.
Bien, tengo la elipse. Y la quiero intersecar, si quiero ver las intersecciones, con la recta x igual a 0. ¿Ok? Bueno, y esto, si lo miro, es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Tengo dos ¿Eso no serían ecuaciones. los cortes con el eje Y? Con el eje Y, sí. Ah, dije con el eje... Ah, me confundí, sí, perdón. Con el eje... Bueno, hagamos lo del eje Y primero. Ahí está. Sí, sí, gracias por la corrección. Bien, Listo. estaba señalando el eje Y, pero bueno, acá decía X, por eso. Bien, hagamos los cortes con el eje Y, ¿sí? Los cortes con el eje Y sería equivalente a intersectar la elipse con la recta x igual a 0, ¿sí? Y esto no es más que un sistema de ecuaciones. Bueno, tenemos la x despejada, así que hay que reemplazarla en la ecuación de arriba, ¿no? Esto es equivalente. Esto es equivalente. Bueno, voy a reemplazar esta x igual a 0 acá, ¿sí? Si reemplazo acá, esto me queda 0. Bueno, y acá hay que hacer cuentas y despejar y, ¿no? Vamos a hacerlo aparte, si no, no hacemos lío. Un segundo, así les queda claro. Reemplazamos por x igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos menos 6 al cuadrado es 36, ¿no? O sea, queda 36 sobre 100. Bueno, más todo esto. Y menos 3 al cuadrado sobre 25 igual a 1. Bueno, ahora reemplazamos. Despejamos, ¿no? Esto tiene que quedar solo. Traigo este que está sumando para allá restando. Para que me queda todo esto. Igual a... Vamos a hacerlo para abajo porque después si no... No quiero que lo hagan así en el examen, porque queda un lío ahora. Ahí va, queda 1 menos 36 sobre 100. Bueno, esto calculadora, sí, esto da 64 sobre 100. Cuando hacemos la resta, esto simplificado da 32,50, 16,25. Profe, igual una consulta. Sí, Eh, decime. Viste que tenés ahí la i menos 3 al cuadrado. ¿No podrías, tipo, ese exponente tacharlo y también al 25 le haces como raíz que te daría 5 y ya sería? A ver si te entendí. Vos decís No, abajo de todo, abajo de todo. Tipo, viste que acá, tenés aquí, abajo de todo, que tenés acá. ahí la i menos 3 entre paréntesis, Sí. para que te sea mejor. ¿No podrías ese 2 tacharlo, que lo tenés al cuadrado, y el 25 ya lo pasás a 5, que sería el cuadrado? Pasa que si vos tachás este 2, lo que estás haciendo es aplicar raíz cuadrada de este lado, ¿no?
Claro. O sea, si vos tachás el 2 estás aplicando raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, ¿sí? Sí. Y en una fracción o en una división, ¿sí? Eso no es equivalente, no lo podemos hacer. Ah, bueno. O sea, pero te doy un ejemplo, quiero que Lo te podés fijes hacer, esto. pero de los dos lados. No lo podés hacer de un lado solo. Claro, Porque no podemos hacerlo en el numerador y en el denominador, a eso me refiero. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, eh, a ver un no, no, sí, ejemplo por aquí. Pablo, no hay problema, porque lo que puede hacer es, si no entiendo mal lo que ella quiere, es aplico raíz a ambos miembros. Lo que sí lo tiene que hacer a ambos miembros de la igualdad. No hacerlo solamente del lado de donde está el I-3 y el 25, sino hacerlo de los dos lados de la igualdad. Eso mantendría la igualdad. Sí, sí, eso sí. Yo entendí que lo que quería hacer era aplicar, así como dividimos a veces, por ejemplo, no sé, no sé si entendí mal yo. Yo tengo una fracción, por ejemplo, yo puedo dividir arriba y abajo por el mismo número, ¿no? O sea, voy a hacer 6 dividido 2 me da 8 y 100 dividido 2 me da 50. Si estoy Claro, hacerlo pero simplificando con raíz. claro, Claro, simplificando yo la fracción. decía eso y del otro lado también se haría que te quedaría 4 y 5 y ahí como que podés ver mejor. Yo estaba pensando eso si Y del se otro puede lado, hacer en el parcial también. Sí, sí, eso sí, de te ambos lados sí. aplicás. Lo Ah, que listo. tenés que tener cuidado que cuando canceles la potencia con la raíz, te va a quedar un valor absoluto, te queda un módulo. Ah, Que de hecho, claro. igual tenés, fíjate que hay 2,25 va para todos, ¿no? Fíjense que hay dos Sí, veinticinco como denominadores. Simplifican los 25 o pasen uno multiplicando y cancelenlo como como quieran. quieran. Sí. Acá Ya el podemos pensar lo denominador está siguiente, de ¿no? gusto ahí. Ya ahora el denominador está de gusto. Sí. Yo una vez que hice la cuenta, sí, nosotros pasamos esto, ¿no? Primero, 1 - 36/100, si lo ponen en la calculadora, de hecho esto ya lo podrían simplificar desde antes, pero si lo ponen en la calculadora, 16/25. Y acá uno puede hacer mil pensamientos, ¿sí? Puede decir, bueno, para que esto sea cierto, lo de arriba tiene que ser igual a lo de arriba, sí o sí, y plantean esta ecuación. O más fácil, creo, este 25 lo pasamos para acá, ¿sí? Eso como quiera cada uno. Pero fíjate que si paso el 25 eh, para este lado, me queda 16/25 por 25, o sea, 16, ¿no? Se cancelan los 25. Con esto da 16. Sí, o sea, si van por el método más clásico de despeje de ecuaciones, de pasar para el otro lado, sin hacer ninguna cuenta rara, nada que no les garantiza la igualdad. No está mal hacer cuenta lo que se me ocurre, siempre y cuando tengan en cuenta que en el medio tienen un igual y esa igualdad se debe mantener. Y para que esa igualdad se mantenga, ustedes tienen que hacer siempre la misma operación a ambos miembros de la igualdad. O si están trabajando sobre un solo lado, pues están simplificando una fracción, bueno, obviamente eso está más que dicho que es válido simplificar una fracción, ¿no? Pero ustedes mantengan la igualdad, ¿sí? Hagan operaciones que mantengan la igualdad. Eso sería. Y me parece que esta, sin hacer muchas vueltas, era con el pasaje de términos termina saliendo. No olvidándose del módulo, igual si tienen el gráfico hecho, un poco se dan cuenta, ¿no? Que tienen que tener dos resultados, ¿no? Pues son dos puntos eh, donde se cortan los ejes, tanto para el X como para el Y, son dos pares de puntos, ¿no? Sí, vamos a terminar esta como para que más o menos les quede la idea. La de ir se las dejo a ustedes para que la hagan, eh, para que puedan terminar el análisis, ¿sí? Pero bueno, esto, recuerden como decía Gonzalo recién, ¿sí? Ahora sí podemos aplicar, bueno, antes también podíamos, no es que antes no se podía, pero ahora está un poco más fácil, me parece. Podemos aplicar raíz de ambos lados, ¿sí? O pasar este cuadrado como raíz, si quieren decirlo de esa forma, pero acuérdense que al pasar el cuadrado como raíz, a esta parte se le pone módulo. Si no pongo módulo, me pierdo una solución en el camino, ¿sí? Eh, bien, saco el cuadrado de este lado, aplicamos raíz, de este lado me queda módulo, y de este lado me queda la raíz de 16, ¿no? Bueno, yo ya vengo haciendo todos los pasos. Alguno podría poner directamente 4, ¿no? Lógicamente.
Mira, a mí esto, bueno, no quiero perder mucho tiempo, o más tiempo, pero a mí me gusta hacer esto porque fíjense que de esta forma se repite un patrón en la ecuación que es, paso algo, hago una cuenta. ¿Sí? Acá, paso algo, para este lado, hago una cuenta. Acá, pasé la raíz, hago una cuenta. ¿Sí? Entonces, paso y resuelvo, paso y resuelvo, paso y resuelvo, de esa forma no me confundo. ¿Sí? Eh, Bueno, y acá podemos aplicar la definición de módulo o alguno ya podría darse cuenta, ¿no? ¿Cuánto tendría que valer i para que se verifique esto? Pero bueno, si no me doy cuenta, planteo las igualdades, ¿no? Tengo que i menos 3 tiene que ser igual a menos 4, o i menos 3 tiene que ser igual a 4, y acá se deduce pasando del 3 sumando que i vale menos 1, y pasando el 3 sumando me queda que i es igual a 7. Entonces, las intersecciones con el eje y son, bueno, acá no sé, le podemos poner dos puntos. Yo les voy a poner, le voy a llamar P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? Como está en el eje Y, la primera coordenada es 0. Y tendremos menos 1 por un lado. Y el otro punto será 0, 7 por el otro. Bueno, exactamente de la misma manera se sacan las intersecciones con el eje X. ¿Sí? Solamente que en lugar de reemplazar a X por 0, vamos a reemplazar a la Y por 0. Profe, ¿y qué pasa si te queda, si vos tenés una sola intersección con un eje? Nada, te queda una sola intersección. Pero ¿cómo te va a dar el resultado? O sea, cuando vos despejás y aplicás módulo, te va a Te va a quedar quedar, una... esto te va a Igual quedar a cero. igual a 0 en ese caso. Y encontrás un solo valor. Ah, ok. Fíjate que yo acá puse menos 4 y 4, si a vos te queda 0, sería el equivalente a poner menos 0 y 0, ¿no? Y tendría la misma solución. En ese caso, Está la, bien. la elipse va a estar como pegada al eje, ¿no? O sea, va a estar Claro. tocando en un punto. Puede pasar, ¿eh? Sí, puede pasar perfectamente. Pero sí, Y quedaría así. pues te vas a dar cuenta porque cuando desplaces, que, ¿no? Si el centro está desplazado, no sé, 3 unidades a la derecha y justo el radio es 3 para ese lado, Claro, yo pensé que te iba a quedar como un número eh, irracional, una cosa así, pero no, te queda igual a cero, digamos. puede, si el centro es irracional, puede ser que el número termine siendo irracional, eso no quita que no pueda pasar. Ah, listo. No, no tiene que ver con eso, sí. Bueno, si se fijan, ahí hicimos ahí puse el elipse en GeoGebra y fíjense que nos dieron los puntos de intersección, ¿no? Menos 1 y 7. ¿Sí? 0, menos 1 y 0, 7 son las intersecciones con el eje Y. Bueno, si hacen las cuentitas, perdón, la intersección con el eje X les debería dar menos 2 y debería darles menos 14. 14 positivo, perdón, la otra intersección. Sí, esta herramienta está buena para chequear siempre que lo que hicieron lo hicieron de forma correcta. Eh, bueno, esta fíjate que si la desplazo 2 unidades así, solo para mostrarlo, 2 unidades más, perdón, al revés. Para el otro lado. Porque está en escala 2. Ahí está, 10 sería entonces. Ahí está. Bueno, ahí sería el caso que dijiste vos, ¿no? En X tenemos dos intersecciones, pero acá tenemos una sola, ¿no? Con el eje Y. Y también podría no haber intersección, ¿no? Si esto estaba más desplazado, por ejemplo, ahí directamente no hay intersección con el eje Y. Cuando plantees la ecuación te va a dar una, un absurdo o algo que no tiene solución, ¿sí? Una En raíz de un este caso. negativo, por Una lo raíz general. negativa. Claro. 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 Cuando pases
de potencia raíz ese cuadrado, seguramente es porque del otro lado te quedó un valor negativo y Exacto. te dan en cuenta que resolvemos en reales, ¿no? No resolvemos en complejos. Joya. Bueno, vuelvo al Word. Eh, bueno, quiero llegar a superficies, pero bueno, esto ya lo venimos haciendo, ¿sí? Bueno, acá cuando aparezcan ejercicios de este estilo lo menciono simplemente, ¿sí? Ahora, a partir de ahora, siempre que me pidan intersecciones entre dos curvas, por ejemplo, esta curva de acá y esta curva de acá, bueno, podemos armarnos un sistemita de ecuaciones. Al igual que hacíamos con planos, ¿se acuerdan cuando intersecábamos dos planos? Bueno, ahora me pide intersecar esta curva de R2 con esta curva de R2. Bueno, lo que está bueno en este caso es hacerse un esbozo de gráfico como para tener una idea así de qué es lo que estoy intersectando, cuáles son las curvas que estoy viendo. Eh, Acá, por ejemplo, eh, ¿qué me convendría hacer para ver mejor esta curva? Dividir todo por 8. Bien, podría dividir todo por 8, ¿sí? Y darme cuenta, si divido todo por 8 me va a quedar 4 abajo, ¿no? Acá, 4 abajo y 4 abajo. Sí. Bien, van a quedar iguales esos números. ¿Se acuerdan que cuando quedaban iguales, por la observación que hicimos hoy, dijimos que esta era una circunferencia? Entonces, una opción es dividir todo por 8 y darme cuenta de eso. Y la otra opción es dividir todo por 2. Fíjense que si dividimos todo por 2, si divido todo por 2, esto me queda 1, esto me queda 1, y esto me queda 4, ¿no? De ahí se visualiza que esto es una circunferencia de radio 2. ¿Lo ven bien? En definitiva, igual si dividía todo por 8, esto iba a saltar, ¿sí? No es Igual la de la que circunferencia no era más en el medio, ¿o es lo mismo? sí, no, sí, tenés razón. Está mal. A ver. Sí, lo haber copiado mal el ejercicio. Eh, Vamos a poner más. Sí, gracias por la observación. Si fuese menos ahí, Si fuese no menos, sé. ¿qué sería? Si fuese menos sería una elipse, ¿o no? No, la elipse también era con más. Sería la Ah, otra no, si opción. ¿Sería una fuese hipérbola? menos, Bien, sí. sería una hipérbola donde los ejes son. Los A y B son iguales, ¿sí? Pero ahí seguiría siendo una hipérbola. Sí, sería una hipérbola. Bien. Acuérdense que la elipse y la circunferencia eran la misma, cambian los denominadores porque cambian los radios. ¿Sí? Tenemos un radio mayor y un radio menor. ¿Sí? Pero en sí se ve casi igual la fórmula de elipse con la de circunferencia. Exacto. Sí. Bueno, acá hay varias formas de encararlo esto, ¿sí? Alguno podría simplificarse la ecuación de arriba ya dividiendo, si dividimos todos por 2, como hicimos hoy, esto queda 1 de este lado, acá queda 1 y acá queda 4, ¿no? Recuerden que dividir una ecuación a ambos miembros por un número que no sea 0 me da una ecuación equivalente, ¿no? Así que ahí me simplifico un poco la cuestión. Y después acá, esto es un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? Porque acá hay cosas elevadas al cuadrado.
Una de las formas que vimos era despejar una variable en una de las ecuaciones y sustituir en la ecuación de arriba. Sí, en este caso, si despejo abajo, me queda y igual a 2 menos x. Bueno, este de vuelta, ¿sí? Es solamente para presentárselos, como para que sepan más o menos cómo encarar este tipo de ejercicios. Siempre que me pidan intersecciones entre dos curvas, me armo un sistema y la idea es despejar alguna variable de algún lado que esté fácil y reemplazar en la otra ecuación. Obviamente no me voy a mandar a despejar de arriba acá, que es súper difícil. Esta de acá abajo está bien fácil para despejar. Así que despejo, y una vez que despejo, reemplazo la i en la i donde dice i, ¿no? Bueno, y una vez que reemplacé i, me queda un sistema, me queda una ecuación en una variable, ¿no? Acá. Esto queda menos x más 5, si hago las cuentas. Si sustituimos esta 2 menos x acá, queda menos x más 5. Bien, y acá hacemos distributivas, ¿sí? X menos 1 por x menos 1, más menos x más 5 por menos x más 5. Voy a tener que hacer un montón de cuentitas ahí. Bueno, y cuando hago estas cuentas, voy a poder encontrar los valores de x que son resultado de la intersección, ¿sí? Esto está bueno, fíjense que dice graficar ambas curvas. A veces esto lo puede pedir en un examen perfectamente, ¿sí? Porque deberían poder graficar una circunferencia y deberían poder graficar una recta, ¿sí? Que es algo relativamente simple. Nada, bueno, fíjense que si ponemos esto en GeoGebra, eh, Sí, la gráfica recta cualquiera. X menos Y, ahí está. ¿Era X menos Y o no? No, X más Y, ¿no? Sí, más. Más, ahí está. Bueno, ¿qué va a pasar cuando resuelvan este sistema de ecuaciones? No va a tener solución. Bien, no hay solución, ¿sí? Eso va a saltar en la ecuación, o debería saltar. Cuando haga todas esas distributivas y demás, lo más probable es que me quede, como mencionamos hoy, algo al cuadrado igual a un negativo, ¿sí? Algo de ese estilo. Cuando llego a algo así, en un sistema donde estoy buscando intersecciones, la conclusión es que no hay intersección alguna entre las curvas, ¿sí? Bien, para que se convenzan solamente, fíjense que si cambio el más por un menos, esto queda una hipérbola, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que eh, bueno, no sé si bueno, sí lo voy a mencionar esto. Como B es igual a A, en este caso, porque si paso el 4 dividiendo me queda el 4 acá y el 4 acá, ¿sí? La pendiente de la recta va a ser 4 sobre 4, o sea, una X, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que como esta hipérbola está desplazada, ¿sí? Esta no es la asíntota, la voy a tener que desplazar, ¿sí? Hasta que coincida en algún momento con la asíntota. En este caso, bueno, si voy bajando ahí, queda que la asíntota es igual a x menos 4. Pero fíjense que la pendiente, ¿sí? Sigue siendo b sobre a, que es lo que estaba en la formulita en principio. Bueno, La otra asíntota sería menos x menos 4, ¿no? la otra asíntota, fíjate qué pasa si ponemos menos x menos 4. Me queda, no, ves Ah, que no no. me queda tiene que estar un poquito más arriba, ¿no? Probamos menos 2 ahí.
¿sí? Solamente funciona, como está desplazada en este caso, paren que voy a sacar la recta, si no confundo. Como está desplazada en este caso la hipérbola, ¿sí? Eh, no me queda otra que, que buscarlo ese punto en cuestión, ¿sí? Es fácil igual, es solo por curiosidad, ¿sí? El centro está acá, ¿no? Eso lo podemos ver fácil el centro, ¿no? Está centrada en 1 en X, menos 3 en Y. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la pendiente de esta recta y de la otra la hacemos poniendo B sobre A, ¿sí? Pero en este caso dijimos que B y A son iguales, ¿no? O sea, B vale 2, acá y A vale 2, ¿no? Si paso el 4 dividiendo, me queda 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces la pendiente queda igual a X, ¿sí? Pero yo ahora necesito que esta asíntota pase por este punto. ¿Está bien? Y ustedes ya saben buscar el B una vez que tienen un punto, ¿no? Cómo hallar este valor para que pase por este punto. Reemplazamos a la X y a la Y por el punto en cuestión. ¿Se acuerdan eso de elementos? Y yo sé que pasa por este punto, por el 1 menos 3. Reemplazo a X por 1, ahí por menos 3, y B tiene que dar 1 menos 4, ¿no? Sería para que me dé menos 3 y pase por ese punto. Y la otra será igual a menos X. Bueno, y para que pase por ese punto tiene que ser menos 2. Fíjense que este centro verifica ambas ecuaciones, ¿no? ¿Se llega a ver eso más o menos? Eh, ¿Cómo construirla? ¿Cómo supiste que era -2? O Porque sea, la tanteé abajo. Ah, Yo la tanteé abajo, pero se puede calcular, eso quiero que quede claro, ¿sí? ¿cómo Eh, sería? Perdón. Lo que dije recién, mira, no sé, acá no voy a poder dibujar, pero em, pará, me copio el gráfico y te lo muestro en el Word. Está bueno por si aparece algún ejercicio así donde tengan la asíntota desplazada, por las dudas. Estaba hablando con el micrófono apagado. Solano, acordá que con los ejes mayores y menores tiene un rectángulo dibujado. Sabe el centro y sabe las esquinas del rectángulo. Entonces puede armar una recta por dos puntos. Claro, Claro, también, sí. Ah, sí, sí. sí, También podemos hacer eso. esa es la idea. Pero mira, acá nosotros teníamos esta ecuación, ¿sí? Que Esta ni era siquiera la. necesitas dos puntos, porque en verdad necesitas uno solo, porque la pendiente la tenés. Claro, por eso, esto es lo que les estaba Así mostrando que hoy, ¿sí? Vos tenés ahí, esta era la hipérbola, ¿sí? Cuando pasás el 4 dividiendo, te queda esto, ¿no? Dividido 4 igual a 1. Esto es 4, o sea, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Bueno, acá tengo el valor de A y el valor de B, entonces ya sé que la pendiente, en principio, esto sería B sobre AX, ¿no? O sea, igual a 2 sobre 2, que es 1, una X. Pero esta sería la asíntota si la hipérbola no estuviera descentrada, ¿sí? Como está descentrada, ahora hay que moverla para que pase por el centro. ¿Sí? Necesitamos que pase sí o sí por el centro. Antes el centro estaba acá en el origen, ahora el centro pasó a estar acá. Entonces, la, la recta esta justamente tiene que pasar por el centro. Esta o la negativa, ¿no? Vamos a tomar la negativa, que es la que estamos en este caso. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que la recta cambie su ordenada al origen? Bueno, antes la ordenada al origen era 0, ahora la ordenada al origen será un B, que no conozco. ¿Sí? Y bueno, para hallar ese B, reemplazo en el punto que es por donde sé que pasa, ¿no? Sé que pasa en X igual a 1 y la coordenada en Y es 3, menos 3, perdón.
Entonces, si ahí despejamos B, paso este 1, está restando, sumando, y me queda que B es igual a -2. Ah, listo, ¿Está bien? listo, listo. Ya está. ¿Sí? Tenés la pendiente y tenés un punto de paso, entonces ya podés sacar cuánto vale B. ¿Está bien? Pues ya. Dudo que, digo dudo, tómenselo con pinzas, porque puede pasar, pero dudo que en un examen nos hagan graficar una hipérbola descentrada, pero nunca digas nunca, ¿sí? Por eso lo menciono. Bueno, bueno, no tuvimos respiro hoy, ¿sí? Vamos a introducir un poco superficie de R3, aunque sea darles una idea, un panorama, como para que lo puedan terminar la clase que viene. Bueno, esto es un poco más difícil de visualizar porque ya pasamos ahora al espacio tridimensional, ¿no? Veníamos trabajando con curvas en el plano, eh, y vamos a pasar al espacio. Ah, ¿alguien tiene alguna consulta respecto al anterior? No pregunté antes de avanzar. No, No, no. tenía una consulta, algo rápido, pero ese no es sobre un concepto, sino es algo sobre el ejercicio. El Decime, ejercicio que sí. teníamos ese, determinar el punto de intersección de estas curvas. Sí. Esto está en el cuadernillo, ¿no? Para copiar. Sí, hay un montón. Yo tomé otro ejemplo como para hacerles uno distinto Ah, y que por ahí no repitan la lectura una y otra vez, pero tienen un montón de ejemplos en el cuadernillo sí, de este tipo. buenísimo. Bueno, era eso nomás. A mí me quedó la duda de cómo graficabas el cuadrado dentro de la hipérbola, digamos. ¿De dónde salía ¿De dónde el salía? gráfico? Oh, Sí. ok, lo podemos ver rapidito, mira. Te lo muestro acá. Vos decís el rectángulo. Sí, el rectángulo que hacías que pasaba por Eh, por ahí las asíntotas, digamos. está. ¿Cómo lo Bien, graficabas? fíjate que el valor de. Acá pongo la otra asíntota también. Fíjate que el valor de tanto de A como de B es 2 acá. ¿Eso quedó claro cuando pasamos el 4 dividiendo? Sí, Bien. Como es 2 acá voy a tener, mira, acá voy a tener los vértices. Fíjate que esta distancia es 2 de acá a acá es 2. Y como B vale 2, ¿sí? Me voy a armar esto de acá. Ahí me puedo armar ya el cuadrado o el rectángulo, en este caso. ¿Sí? No sé si se llega a ver. Te lo armas desde el centro, te mueves para allá lo que vale A, en este caso vale 2. Y para acá lo que vale B, que en este caso también vale 2 unidades, ¿sí? Y ahí ya te podés armar el rectángulo. Que en este caso puntual, como A y B son iguales, me termina dando un cuadrado. perfecto, ¿Está ahora bien? sí. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí, bueno, evidentemente ya, como dijo Gonzalo también, tenés la opción de buscar una recta que pase por este punto y este punto, ¿sí? En lugar de usar la pendiente, ya hay varias opciones a seguir. Bien. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así como, no sé si recuerdan la definición original de curvas de R2, ¿sí? Una curva de R2 la habíamos definido como una expresión de X e Y igualada a 0, ¿sí? Bueno, ahora vamos a definir una superficie como una expresión algebraica que depende de X, Y y de Z, ¿sí? Igualada a 0, ¿sí? Esta Z lo que nos hace es introducir una nueva variable y ya ahora vamos a trabajar en el espacio tridimensional, ¿sí?
Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de superficies, ¿sí? Fíjense que estas son superficies simplemente por el hecho de que cumplen con la definición, ¿no? Tenemos eh, una expresión de x y z, que depende de x y z. Este 9, si quiero, lo podemos pasar restando para este lado, para que cumpla del todo con la definición, ¿sí? Me queda algo que depende de x y z igualado a 0. Algo que depende de x y z igualado a 0. Algo que depende de x y z igualado a 0. Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? Todas estas son superficies que van a tener distintas formas. Y bueno, las vamos a estudiar en principio uno por uno, ¿sí? Las últimas por ahí ya simplemente con que tengan una idea del gráfico estaría bien. Eh, pero bueno, vamos a empezar estudiando las más comunes. Vamos a empezar por la esfera, que creo que es la más sencilla y la que más analogía tiene con la circunferencia, que es la que estuvimos estudiando antes. Bien, así como, si recuerdan de hace un ratito que vimos, para que pongo para dibujar, bien, hace un ratito habíamos visto que una circunferencia era un conjunto de puntos, ¿sí? Que equidistaban de un punto llamado centro, ¿no? O sea, todos estos puntos estaban a la misma distancia de este punto llamado centro. Bien, si eso yo lo traslado, esta idea la traslado al espacio, ¿sí? Al espacio tridimensional, ¿sí? Vamos a pasar de tener una circunferencia así en el plano a tener una esfera, ¿sí? El típico caso de esfera es la pelota de fútbol, ¿no? O el globo terráqueo, ¿sí? Ahí si nosotros nos imaginamos el centro de esa pelota de fútbol que estaría dentro, ¿no? de la pelota o el centro del globo terráqueo, todos los puntos que están en la superficie están a la misma distancia de ese centro, ¿no? Bien, la esfera básicamente lo que sería es la superficie, toda la parte de afuera. Bien, entre el centro y los puntos de afuera también hay una distancia y también la vamos a llamar R, ¿sí? Que va a ser el radio de la esfera. Bien, y fíjense que parecía la ecuación de la circunferencia a la ecuación de la esfera. Nosotros en la circunferencia no teníamos esa variable z, ¿no? Teníamos x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Bueno, ahora le vamos a agregar esta variable z al cuadrado, así que es fácil de acordarse si la relaciono con la ecuación de la circunferencia. Bien, al igual que veníamos haciendo también con las curvas, si queremos sacar esa esfera del centro, ¿sí? Esto es una esfera centrada en el origen, ¿sí? Si queremos que el centro esté en otro lado, bueno, a cada una de las variables le restaremos las componentes correspondientes del centro en cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, rapidito. Uy, perdón. Bien, si quiero una circunferencia centrada en el punto 2 menos 3, 5 y de radio le vamos a poner 4. Bueno, entonces la ecuación será, voy a poner primero la general, ahora la descentramos, ¿sí? X al cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado, o sea, 16, ¿sí? Esto sería si estuviera centrada en el origen. Como la quiero centrada en otro centro, ponemos x menos 2, ya ponemos y menos 3, o sea, y más 3. Ya con esto deberíamos estar más o menos cancheros a esta altura, ¿sí?
y z menos 5. Acá tenemos una esfera de radio 4 centrada en este punto. Bueno. Bueno, lo que es la ecuación del esfera, entonces no tiene mucha más dificultad que esto, ¿sí? Saber descentrarla y saber poner el radio. Bueno, vamos a llegar a ver, capaz llegamos a ver cilindro. Bien, esta es un poquito más complicada, suele traer algún que otro problema, vamos a tratar de que no. Vamos a llamar superficie cilíndrica o cilindro al conjunto de los puntos x y z que satisfacen una ecuación de este tipo. ¿Sí? Una ecuación que depende solamente de xy igual a 0. Bien, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo directamente. Supongamos que tenemos la ecuación x más y igual a 0. Esto si yo les digo, antes de ver este tema, ¿qué es x más y igual a 0? Si lo pensamos en el plano cartesiano, en R2. Una recta. Esto representa una recta, ¿no? La recta menos x sería. Y igual a menos x, clarísimo, ¿sí? Antes de ver este tema, esto representa una recta. Bien, ahora, esto en R2 va a representar una recta, como ya venimos trabajando, pero si estamos en R3, a partir de ahora, todo lo que tenga dos variables, ¿sí? Igualado a 0, en R3 va a ser un cilindro, ¿sí? O una superficie cilíndrica. Entonces, uno puede decir, qué problema, porque ¿cómo me doy cuenta si tengo que trabajar con una recta en R2 o con un cilindro en R3? Bueno, me lo tienen que avisar, ¿sí? O sea, de alguna forma me tienen que decir, ¿estamos trabajando en R2 o estamos trabajando en R3? ¿Sí? Porque depende en qué conjunto estemos trabajando, va a ser si esto es una recta o si esto es un cilindro. ¿Ok? Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Si estuviéramos en R2, ¿sí? ¿Alguien me puede decir un par de puntos de R2 que verifiquen esta ecuación? Uno menos uno. Bien, el punto 1 menos 1, ¿están de acuerdo que en R2 verifica perfectamente esto? Sí. El punto 2 menos 2 también, ¿no? O el menos 4, 4. Cualquier par que sea opuesto verifica, ¿no? Sí, yo veo globalizando, no sé si ya Sí. es parte del ejercicio o parte de la solución. Decilo. Podemos globalizarlo como A menos A. Bien, perfecto, sí. Excelente. Las soluciones van a ser del tipo A menos A, ¿no? En este caso, ¿sí? Cualquier número y su opuesto me sirve como solución de esta ecuación. ¿Sí? Es decir, todos los puntos de esta forma verifican la ecuación y por lo tanto van a estar en la recta en R2. ¿Sí? Ahora, si estamos en R3, vamos a buscar puntos que verifiquen esta ecuación, pero en R3. Por ejemplo, el 1 menos 1, 0. ¿Verifica esta ecuación? Sí. Perfectamente, ¿no?